Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Mi hermano Daniel, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le va, pastor? Feliz sábado. Feliz sábado. La verdad que es lindo estar en la presencia del Señor Sí, seguro. para disfrutar de un sábado. Hermanos, feliz sábado. Feliz Señor sábado. bendiga. Espero que la estén pasando bien en su hogar. Y bueno, acá estamos solo en la iglesia, ¿no? Sí. Y a 1 metro de distancia porque no podemos estar más cercanos, ni abrazarnos, ni estrecharnos la mano, ¿no? Y algunos nos hemos vuelto más codos. Más codos. Y acá tenemos el alcohol en gel, ya nos pusimos en las manos. Y bueno, ahora nos sirve como soporte para el micrófono. ¿Está bien? Así es, mi querido hermano. Entonces vamos a orar para comenzar el repaso de la lección. Tal cual. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos hasta tu trono de gracia con confianza, sabiendo, Padre Santo, que tú estás atento a nuestros ruegos. Y Señor, tú prometiste que donde había 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú ibas a estar en medio de él. Y es por eso que te invitamos a que tú vengas a estar aquí presente con tu Espíritu Santo, para que nuestras mentes puedan ser impresionadas a través de tu palabra. Y Señor, podamos obtener sabiduría y conocimiento del único Dios que está dispuesto a salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano Daniel, ¿cuál es el título de la lección para esta semana y qué aspectos deseas resaltar para compartir con los hermanos? Muy bien. El título, el poder de la oración, interceder por otros. ¿Sí? Interesante título. Y para resaltar, me gustaría comenzar con el versículo que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Uno de los aspectos para poder resaltar de la oración para interceder por otros. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y yo creo que para resaltar, acá hay 2 cosas indispensables. La primera es la confianza y la segunda es en quién. ¿Sí? ¿En quién? Quizás por ahí al dialogar cualquiera va a decir, bueno, pero si oramos a Dios. Definitivamente. ¿Sí? Pero sin embargo nosotros sabemos de que en realidad hay muchas personas que oran. Cada uno, según el lugar donde está, ora a su Dios. Pero Juan dice aquí que nosotros debemos ejercer confianza. La confianza nos lleva a nosotros a fortalecer nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Creo que tenemos varios ejemplos en la Biblia. Voy a leer Santiago capítulos 5. Sí, Santiago capítulo 5, versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Nosotros estamos enfermos.
el pecado a todos nos enfermó, sino que acá también habla de una persona que está convaleciente de salud, ¿sí? Me llama la atención que dice que la oración de fe salvará al enfermo. No está enfocado en sí por la sanidad fisiológica, sino una sanidad más integral, más completa. Porque la palabra salvación también significa sanidad. Y qué importante es orar, ¿no? Para que Dios pueda salvar a nuestra familia. Y en la Biblia encontramos ejemplos como el de Daniel, en su libro, en el capítulo 10, donde él ruega, donde él ayunó y conversó con Dios sobre la situación del pueblo y pidió perdón por el pecado del pueblo. Por el pecado del pueblo, y él se involucró allí. Sí, es una oración intercesora poderosísima. Y no habían terminado las 3 semanas cuando el Señor descendió, cuando descendió Miguel. Y sabemos que según los contextos bíblicos, Miguel es Jesús. Es Jesús. Entonces desciende porque escuchó la súplica de su siervo a favor del pueblo. Y la verdad que me llama la atención porque ¿cómo es posible que la oración de un mortal, ¿no? Haga que Dios descienda? Es tremendo, ¿no? O sea, porque en realidad, antes que Dios descienda, la oración lo que hace nos eleva a Dios. Tal cual. Nos eleva al Señor, ¿sí? Y nos lleva hacia una atmósfera donde podemos humillarnos, podemos arrepentirnos, donde nos encontramos en un lugar de paz. Qué interesante que es poder pensarlo de esa manera, porque vivimos en una esfera en la tierra en donde está todo totalmente convulsionado, en donde los ruidos nos sobrepasan, las situaciones nos sobrepasan, en donde todo parecería ser que es un caos. Y saber de que a través de la oración nosotros nos trasladamos a la atmósfera del cielo. Amén. Es una tranquilidad. ¿Te imaginas tener una reunión en el cielo en donde podamos estar así sentados con Jesús hablando cara a cara? Es espectacular pensarlo. Sí, ¿vos te imaginás ruido externo? No, y la oración tiene ese propósito. No hace que Dios baje, hace que en realidad nosotros podamos ascender al trono de la gracia y sentirnos en la atmósfera del cielo. Amén. Qué amplitud, ¿verdad? Definitivamente. Hablabas de los ruidos, ¿no? A veces vivimos aturdidos, hay dificultades que afrontamos en nuestras casas, con la familia, a veces problemas de pareja, y a veces deudas, o no hay alimento en la casa. Entonces, creo que podemos conversar con Dios de todo lo que nos pasa, llevarle a nuestras emociones, pensamientos, ideas. Si se me cruza una idea torcida por la cabeza, puedo también conversar libremente con mi Creador sobre eso. Por eso el apóstol Pablo decía, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Cautivo a Cristo. Solo que en ese contexto, entre la lucha del bien y el mal, por ahí a veces se ejemplifica, ¿no? Con el angelito bueno que te habla por acá, el angelito malo del otro lado. ¿Sí? Me llama la atención, ¿no? Lo que dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires, ¿sí? Y es una lucha constante porque está Dios que desea nuestro bienestar, pero por otro lado está el enemigo, y pocos somos conscientes de lo que el enemigo hace para que nosotros no podamos acercarnos a Dios, ¿sí? Pareciera que vivir un estilo de vida rodeado siempre de ruidos, de malos hábitos, pareciera que fuese lo normal, pero resulta ser que nos hace sufrir. Tengo el testimonio de una señora, ¿no? Una hermana que dijo, la verdad que yo noté que mi hijo estaba perdido,
y elevé una oración, le dije a Dios que lo rescatara, mi hijo. Y orar por el rescate de una persona es orar por la salvación, ¿no? Y un día su hijo iba manejando, como lo habitual, y de pronto sintoniza la radio Nuevo Tiempo y escucha la voz de Dios hablándole a través del mensaje, orar por la salvación. ¿Qué opinas tú, hermano? Mirá, sé que hay un montón de experiencias con relación a orar para salvar a otros, pero yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Jesús orando específicamente por Pedro, ¿sí? Específicamente por Pedro. Jesús podía haber estado orando por sí mismo. La situación que Jesús vivía ameritaba que podía llegar a orar por sí mismo. Solamente por él. Solamente por él. Y olvidarse de lo demás. Exactamente. Y sin embargo, Jesús ora por Pedro, pero le dice, no te olvides de orar, porque Satanás pidió para ser zarandeado. O sea, ¿sabés qué me lleva a esto? A que en realidad cuando nosotros aprendemos a dialogar con Dios de forma íntima, nos olvidamos de nosotros mismos y nos centramos en los demás. Y sabiendo que Dios es el que tiene poder, la oración en sí misma no hace nada, pero Dios sí tiene el poder, al hacer una oración desinteresada de nosotros, en nosotros mismos, centramos y canalizamos el poder de Dios para salvación. Y ¿sabes? Me pongo a pensar un poco en la actitud de Pedro, ¿no? Su actitud sería, yo puedo. Sí. Cuando tengas que afrontar por las tentaciones o por las dificultades que Jesús iba a atravesar, no, yo voy a estar allí, yo soy capaz, ¿no? Pero Pedro pronto se dio cuenta, llorando amargamente, que no podía él solo. Jesús le dijo a su padre que si fuese posible que pasara de él esa copa. Era una dependencia, era una confianza, era su momento de intimidad con el Padre. Y se acercó a Pedro y Pedro, bueno, estaba roncando probablemente, Pedro, y ahí usa la palabra velar, ¿no? Y velar significa estar despierto y estar alerta contra las artimañas del enemigo. Sí, y lo hacemos a través de la oración, a través de la reflexión o meditación en la palabra de Dios, pero básicamente es orando siempre, llevando todo pensamiento al trono de la gracia. Así es, mi hermano. Entonces, otra cosa que me llama la atención, ¿no? En el contexto de la oración intercesora, Pablo, desde la cárcel, ¿qué opina de eso? ¿Qué opina de esa historia? Pablo tenía todas las herramientas necesarias para justificarse porque estaba preso. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Si había alguien más justificado era Pablo porque estaba preso. Exactamente. Sus hermanos estaban libres. Sin duda. Y sin embargo Pablo intercede por ellos, rogándole a Dios para que le dé sabiduría para salvación, para que ellos no pierdan su fe, para que aprendan a seguir buscando a Dios. Y sabes que eso también me lleva a mí a poder invitar a los hermanos, claro, a que en realidad uno de los propósitos importantes de la oración no es centrarnos en nosotros, sino rogar a Dios para que Él en realidad siga proporcionando a la iglesia sabiduría y entendimiento y conocimiento en su verdad, en su Hijo Jesús, para que en estos momentos en donde tenemos que estar solos en la iglesia, no es que se llene, sino que en realidad sigamos conectados con Jesús. Amén, amén. Y eso es lo que hacía Pablo desde la cárcel. Definitivamente. ¿Sabe? Alguna vez escuché una frase que dice que cuando los hijos de Dios claman, eso enternece el corazón del Padre. ¿Te imaginas tú clamando por tu hijo, clamando por algún familiar, orándole a Dios para que salve esa persona? Creo que movemos todas las herramientas del cielo. O sea, déjame pensarlo de esa forma, ¿no? Sí. El cielo se mueve, el cielo se impacienta. Y cuán a menudo queremos asumir la responsabilidad de Dios y intentamos salvar a otros, tal cual, con nuestras propias fuerzas,
y aparentemente como que actuamos como que le estamos entregando en realidad las cargas a Dios, pero las asumimos nosotros y por ahí nos frustramos, nos enojamos, incluso podemos llegar hasta el punto de dejar de orar porque no vemos resultados. Porque no vemos resultados. Sí, y creo que hay que dejar las cosas en las manos de Dios y confiar, como el texto que habías compartido, confiar que Dios hará su poderosa voluntad en el tiempo que Él lo disponga. Yo creo que la confianza es indispensable. No hay una sola persona que pueda arrodillarse a orar si no tiene confianza en Dios. Amén. Aunque muchas veces oramos sin confianza, ¿sí? Pero eso es presunción. Definitivamente. Orarle a Dios sin confianza es presunción. Por eso es que Él nos invita a nosotros que en realidad cuando oramos, nosotros nos desconectemos de nuestro mundo o de nuestra atmósfera para entrar en la atmósfera del cielo. Amén. Me llama la atención lo que estás diciendo y me hace recordar a las palabras de Santiago, ¿sí? Cuando él dice, aparece en el capítulo 1, queridos hermanos, cuando él dice que si me falta sabiduría, tengo que pedirle a Dios. Y tengo que pedir con fe. Sin dudar. Explícito. Sí, es claro. Sí. Y me llama la atención el siguiente texto, vamos a leer Hechos 4:31. Dice así la palabra de Dios. Esa oración aparece en un contexto donde los discípulos piden valor y confianza. Otra vez volvemos con la confianza, ¿no? Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados, ¿sí?, tembló. ¿Pero qué pasó allí? Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía, dice la palabra de Dios. Hablaban con valentía, con denuedo. Después de que oraron, qué tremendo es el poder de la oración, hermanos. Creo que si entrego hoy las peticiones que tengo en mi corazón en las manos de Dios, tengo que tener la convicción que Dios hará. Pero me gustaría desafiar a los hermanos a través de ese repaso. Por ahí a veces uno ora tanto para que alguien deje de fumar, o para que alguien abandone ese mal carácter, o que la persona abandone algún vicio, y me enfrasco ahí y quiero que esa persona venga a los pies de Cristo. Creo que debiéramos ser más específicos, ¿sí? Orar por la salvación de esa persona. ¿Qué beneficios podemos resaltar de la oración, hermano Daniel? Uno de los beneficios importantes es que en realidad la oración no va a ser de que Dios baje y tampoco va a manipular la voluntad de Dios, sino que al contrario, nos va a hacer a nosotros abrir nuestra mente de tal manera que podamos aprender a dejar que Dios actúe para que nosotros tengamos fe en Él. Amén. Que cumple. Amén. ¿Sí? Nos da seguridad frente a las tentaciones. Tal cual. La oración nos convierte en un canal de bendición. O sea, donde yo estoy conectado con la fuente de gracia. Entonces esa gracia fluye hacia mi vida y a través de mi vida es transmitida, ¿sí? O Dios la lleva hacia la vida de otras personas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces cuando yo oro por alguien, cuando estoy intercediendo por mi familia o por alguien que deseo que entregue su vida a Jesús, el Señor me va transformando también a mí. ¡Qué bendición! Y es aliento para el alma. Imagínate, ¿no? Si estás cargado, estás preocupado, estás estresado y estás con pánico por la situación actual y de pronto vienes y conversamos, me cuentas de tu problema, me cuentas cómo te sientes, qué te está pasando por la mente. De pronto vas a salir caminando acá como que estuvieses en el aire, ¿sí? Porque dejas una carga. Y qué bueno es tener esa relación con Dios. Sentir ese alivio, ¿no? Exactamente. Sentir ese alivio. Qué importante que es. Pablo dice que el gozo compartido de él era el saber que los demás también estaban libres en Jesús. Amén, amén. Y yo creo que eso es uno de los beneficios que nosotros también obtenemos. Amén. ¿Sabe que me llama la atención algo que había resaltado de Pablo? Pablo
pide sabiduría y discernimiento espiritual para los hermanos, porque el Señor había desarrollado eso en la vida de Pablo. Entonces, y Pablo ve el beneficio tan grande de la sabiduría, del discernimiento, dice, no, tengo que rogar a Dios para que mis hermanos tengan esa experiencia. Creo que la oración intercesora nos libra del egoísmo. Sí, nos hace desarrollar amor hacia el prójimo y nos ayuda a ser más misericordiosos. Por otro lado, el apóstol Pablo pide que Dios ilumine su mente con la verdad divina y le conceda esperanza de vida eterna. Era algo que él estaba disfrutando, por eso dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo quería eso para sus hermanos. ¿Sí? O sea, y él caminaba por diferentes lugares. Creo que si Pablo tenía que gritarle al mundo y no le importaba si a aquel lugar le iban a lanzar piedras, lo único que tenía en la cabeza era resaltar a Cristo, dar a conocer esa gracia maravillosa con la que se encontró un día. Es que yo creo que toda persona que se encuentra con Jesús no puede hacer otra cosa que gritar al mundo que Él es el Salvador. Amén. Y el apóstol Pablo, ¿no?, pide, ruega a Dios que ellos experimenten la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Pablo, que perseguía a cristianos, llegó a experimentar esa poderosa obra en su vida. Ahora dice desde la cárcel, ¿no?, que mis hermanos vivan. También lo puedan experimentar como lo experimentó. Amén. Y me estoy trabando porque la verdad que estoy muy emocionado, ¿no? Pero me gustaría que podamos desafiar a los hermanos. Sí, no sé cuál sería tu mensaje final a la iglesia, a los hermanos. Podríamos hacer un desafío y que es aprender a orar específicamente por alguien, ¿sí? Específicamente por alguien. Tomarnos un tiempo. Jesús tenía un lugar, tenía un tiempo específico y era puntual para orar. Que nosotros también podemos hacer lo mismo. En la mente a mí se me vienen un montón para poder orar, pero podríamos desafiar a nuestra iglesia, orar específicamente por alguien. Amén. Y si es necesario y sentimos esa necesidad de juntarnos con otro, hoy que no lo podemos hacer quizá físicamente, sí virtualmente, llamar a alguien y decirle, mirá, necesito que oremos juntos por tal persona. Amén. Dice, cuando dos personas se ponen de acuerdo, ¿no?, piden algo. Hablando de la oración intercesora, podemos también traerlo a ese contexto. Yo quiero desafiarles, queridos hermanos, acá tengo algo escrito, quiero leer de forma textual, que es nuestra responsabilidad suplicar por aquellas personas que no conocen a Jesús. Sí, no debemos ser egoístas. Hablamos de Daniel. Daniel no fue egoísta, él suplicó por su pueblo, sí, y Dios intervino en la situación. Pablo oró por su pueblo. Sí. Entonces, hermanos, también quiero desafiarles a que sigamos intercediendo y debemos ser perseverantes, fervientes. Nuestra oración debe ser sincera, debe que salir del corazón, ¿sí? Y también específica. ¿Y qué pasa? Aprendemos a depender absolutamente del poder de Dios. Me contaba una señora que ella hacía 20 años venía repitiendo la misma oración. Cuando lo hacía ya no pensaba, sí, ya era mecánico, ya era una oración que alguna vez se la escribieron y bueno, venga, orar así toda tu vida. No, orar es tener esa intimidad, esa conversación, así como estamos conversando ahora, ¿no? Sí, donde le puedo contar a Dios cuáles son mis debilidades, cuáles son mis luchas. Y así es, queridos hermanos, deseamos que Dios les bendiga. La verdad que es un gusto compartir ese momento, solo acá en la iglesia, pero estamos con los ángeles. Amén. Sí, estamos con el Señor. Bien, sigamos cuidándonos, hermanos, sigamos respetando las normas. Aquí tenemos alcohol en gel, ya que estamos haciendo una presentación de la palabra de Dios, mantenemos la distancia también, ¿sí? Por ahí nos falta el barbijo, pero no nos van a escuchar, ¿sí? Por eso mantenemos la distancia. Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz sábado. Exactamente, entonces vamos a orar para terminar.
Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque ha sido de bendición poder repasar la lección de la escuela sabática a través del estudio de tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor, gozo es ser de Él testigo, gozo es Cristo por amigo y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo. Gozo es el Señor. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego vista dio. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Queridos hermanos, deseo que tengan un bendecido sábado y que podamos hoy disfrutar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Me gusta pensar que siempre estamos rodeados de ángeles del Señor, que el Espíritu Santo está presente para ayudarnos a comprender su maravillosa palabra, y además el Señor Jesús siempre se acerca a nosotros para que podamos tener gozo en esta vida. Y qué mejor a través de la Biblia descubrir quién es Jesús. La Biblia me dice que Él es mi Salvador, Él es mi libertador y mi redentor. Por eso, en las Sagradas Escrituras encontramos personajes que su mayor inspiración en esta vida, fue su comunión, su relación con Dios. Y eso fue lo que los impulsó a tener una misión maravillosa y victoriosa. Seguir a aquel que los llamó, o ir en pos de la luz admirable que es Cristo Jesús. Queridos amigos, el tema de hoy es avanzar hacia la meta. En otras palabras, avanzando hacia la meta. ¿Cuál es nuestra gran meta, queridos hermanos? En esta vida tenemos objetivos, tenemos planes, tenemos propósitos en esta vida, pero Dios ha colocado en el corazón del hombre una meta más grande de lo que podamos dimensionar o imaginar o planear nosotros. Dios te ha creado con un propósito especial. Por eso, en cierta ocasión le dijo al pueblo, o a su pueblo: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que Dios quiere para ti, para tu familia. Hay personas que en esta vida pierden el sentido de su existencia, y cuando sucede eso, queridos hermanos, a veces caemos a la desesperanza, pero en Cristo encontramos
sentido a nuestra vida. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo, en todas sus luchas, resulta ser que llegó un momento en su vida que tuvo que encontrarse con Jesús. Él estaba empecinado en su mente de perseguir a los cristianos, pero cuando se encontró con Cristo, Él le dio nuevo sentido a su vida y también le dio una misión. Queridos, vamos a orar pidiendo la bendición de Dios por la presentación de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos inspiras, nos motivas, nos llenas cuando tú nos hablas en tu palabra. Gracias por la bendición, oh Dios, de estar cada día cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, quiero compartir 3 elementos importantes de la palabra de Dios. Acá estoy con mucho frío en la iglesia, pero disfrutando de la presencia de mi Creador para poder transmitirle ese mensaje de amor. En primer lugar, queridos hermanos, reconocer que Dios nos ha creado con un propósito especial. Él nos hizo para Él y para la gloria de su nombre. A veces en esta vida, cuando nos separamos de nuestro Padre Celestial o perdemos la seguridad y la confianza en Él, el enemigo lo que hace es desfigurar la imagen de Dios en nosotros. Hay personas que antes vivían en las calles o personas que se consideraban perdidas o desde el punto de vista de la Biblia, y estábamos totalmente perdidos cuando Cristo se acercó a nosotros. Si contara mi experiencia, la experiencia de mis padres, cómo Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hace el Señor Jesús. ¿Con qué propósito? Para restaurarnos. Me llama la atención lo que dice Filipenses 3:12. El apóstol Pablo expresa las siguientes palabras: no es que yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Cuando Cristo tocó el corazón de Pablo, cuando tocó su mente, tocó su vida, fue para una misión especial. Él lo alcanzó para salvarlo, lo quería liberar del error en el que se encontraba. Hay muchas personas hoy que viven en la oscuridad. Querido amigo y amiga, la luz de Cristo brillando en nuestras vidas a través de su palabra es lo que da sentido a nuestro existir. Por eso te animo a que puedas desarrollar esa experiencia a diario con Jesús. Me llama poderosamente la atención las siguientes palabras, que Cristo lo llama a Pablo a su luz admirable. Si nuestra mirada está puesta en los planes de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a tener paz interior en esta vida. Es allí donde pensamos que no importan las aflicciones o las dificultades. Lo más importante es que mi Dios es más grande, el Todopoderoso, el que le da sentido a mi vida, es más grande que las dificultades. Y es más, el mismo Pablo dijo que todos los que aman a Dios, o todas las cosas le ayudan para bien a los que aman a Dios. Así lo expresó en Romanos 8. Creo que, hermanos, vale la pena acercarnos a Cristo una vez más. Por otro lado, en segundo lugar, cuán a menudo nos olvidamos de las manos poderosas de Dios. A veces donde hay desconcierto y derrota, así lo expresa la sierva del Señor, Elena de White, el Señor puede sacar victoria de aquellas cosas que parecen desconcierto y derrota,
aquellas luchas o aquellos desafíos que consideramos que están perdidos ya o perdidas ya, aferrarnos a las manos de Dios, buscar su ayuda en oración, creo que es de vital importancia. ¿Sabe por qué? Porque estamos en peligro de olvidar a Dios y de mirar las cosas que se ven. Vemos las grandes montañas que están frente a nosotros y nos olvidamos de las cosas que no se ven, como cuáles los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor y a veces no lo podemos ver. El Espíritu Santo está con nosotros y a veces, no los vemos con los ojos físicos, pero espiritualmente creemos que está presente. Creemos que nuestro Padre Celestial no se ha olvidado de nosotros, incluso su corazón se enternece cuando clamamos. Entonces, no olvidarnos quién está con nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. Acá implica lo que tiene más peso en mi vida. Hay personas que viven en el pasado, sufren por el pasado y no logran liberarse del pasado. Y tienen continuamente una mochila en su espalda que pesa tanto, llena de emociones, de ideas, eventos. Creo que hay que entregar todas esas cosas a Dios y extenderse a lo que queda delante o lo que tenemos delante de nosotros, como lo expresa el apóstol Pablo. Su experiencia sin Cristo fue desastrosa. Ahora se enfoca a vivir con Cristo diariamente. En medio de todo, tenía la convicción, ¿quién estaba con Él? ¿Quién está contigo, queridos hermanos? ¿Quién está peleando tu batalla contigo? ¿Será que estás solo? No. Por eso el apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A pesar de las penurias y las dificultades, no nos desanimemos, queridos hermanos, porque grandes son las bendiciones de Dios para nosotros. Grandes son las bendiciones que nuestro Padre Celestial ha preparado. Por eso es de vital importancia no olvidarnos de nuestro Padre Celestial. Al contrario, esforzarnos para alcanzar lo que está delante de nosotros, que tienen que ver con las promesas de Dios. Además, hermanos, en último lugar, quisiera compartir con ustedes la importancia de seguir la gran meta que Cristo nos ha trazado. Vamos a ver un texto que habla sobre eso, Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 nos declara: sigo avanzando hacia la meta para obtener el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. El premio que Dios ofrece. Saben que los futbolistas, los diferentes equipos juegan para obtener un premio y se esfuerzan mucho, y también los boxeadores, o todos los deportistas, ¿sí? En los Juegos Olímpicos, aquellos que son atletas juegan para alcanzar un premio, pero nuestro premio como hijos de Dios o hijos del Señor es alcanzar la vida eterna. Ya que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, es alcanzar poder vivir con Cristo por la eternidad. Entonces, queridos hermanos, para obtener el premio que Dios nos ofrece mediante su llamamiento celestial, nosotros hemos recibido un llamado de arriba. Tú recibiste el llamado del Señor de acuerdo a su propósito. Además, para que tengamos parte de la gloria de nuestro Señor Jesús. Por otro lado, la palabra de Dios nos afirma para que podamos heredar la bendición eterna, queridos hermanos. Y es más, para ser santos y de Jesucristo. Lo dice Romanos 1, capítulo 1, versículo 6. Y también podemos encontrar la misma expresión en 2 de Timoteo 1:9,
Y también me encanta esa última parte, 1 de Pedro 2:9. Sí, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué bendición, queridos hermanos! Dios nos llamó. Ese es el gran propósito, queridos. Dios nos llamó, pero para algo grande. Él es el sentido, Él es el propósito de mi vida. Porque en Él vivo, en Él existo, en Él me muevo. Y a partir de allí, queridos amigos y hermanos, tengo que pedirle a Dios cada día que me guíe, que me inspire, que me renueve, que me fortalezca. Si estás luchando hoy con alguna dificultad, te ruego, te pido que te acerques a Jesús. Problemas siempre tendremos en esta vida, pero en Cristo las cosas son diferentes. Y es más, su palabra nos declara en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando Cristo venga, cuando aparezca los ángeles en las nubes de los cielos, tal cual lo declara su palabra, iremos a vivir en un lugar donde no habrá más dolor. Queridos amigos, en esta vida siempre vamos a afrontar dificultades, siempre habrán problemas, pero con Cristo todo es diferente. Disculpa que repita la misma idea, lo hago porque quiero hacer énfasis en eso, ¿sí? Sobre la importancia de aferrarnos a nuestro Creador. No te alejes de Cristo, no te olvides de Cristo. Al contrario, pídale a Él cada día que te muestre cuál es su propósito para tu vida y permita que Él sea el sentido de tu existencia. Que Dios te bendiga, querido amigo y amiga. Para mí ha sido un gusto compartir este mensaje de esperanza contigo. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por la decisión de cada hermano y hermana y amigo y amiga, Señor, de acercarse a ti cada día. Gracias, Señor, porque nos ayudas a que nuestra vida en ti tenga sentido, Señor, o a que tú seas el sentido de nuestra existencia. Gracias, Padre, por ser tan bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén.